Así que vamos a ponernos de pie. Yo quiero traer un mensaje corto. Voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, ya que tenemos más actividades adelante. Pero quiero invitarle a un libro hermoso dentro de la Biblia, el libro de Lucas, capítulo 9. De hecho, nuestra Biblia tiene 66 libros que son muy hermosos. Yo le recomiendo, yo le invito para que juntos podamos estudiar este hermoso libro que es la palabra de Dios. Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. ¿Lo tenemos? Y mi Biblia titula este pequeño párrafo: los que querían seguir a Jesús. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Bueno, entonces usted está en el lugar adecuado. Dice así la palabra del Señor, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así Lucas capítulo 9, empezando en el 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Oremos. Padre de la gloria, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos en esta tarde, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, ministranos, Padre Santo, Señor. Revelación, sabiduría, Señor. Sigue derramando de tus dones en esta casa, Padre Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir siguiendo tu camino, Señor, pero que lo hagamos, Señor, de la manera como tú quieres que lo hagamos, siempre haciendo tu voluntad, Señor. Estamos creyendo que tú estás con nosotros como poderoso gigante, Señor. Estamos creyendo que tú abres los cielos en este momento, Señor, y derramas palabra de sabiduría, de restauración. Aquel que necesita seguir adelante, Señor, que hoy en esa tarde reciba esta palabra, Señor. Declaramos que tu Espíritu Santo ya nos está ministrando, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Puede tomar asiento. Entonces, he titulado este pequeño mensaje a manera de pregunta: ¿estamos siguiendo a Jesús? Hágase esa pregunta a usted mismo. Durante la escuela de vacaciones, este ha sido el tema. Estamos siguiendo a Jesús, y el lema de la escuela bíblica dice: seguir a Jesús lo cambia todo. Cuando nosotros seguimos a Jesús, todo tiene que cambiar. Cuando seguimos a Jesús, todo lo que nos rodea, inclusive interiormente de nosotros, tiene que cambiar, tiene que haber un cambio. ¿Sí? Entonces, muchas veces pensamos que practicar algunas actividades dentro de la iglesia nos lleva a pensar que estamos creyendo en Dios y lo estamos siguiendo. Pero podemos caer en un error. Por ejemplo, asistir al templo, asistir a cada actividad de la iglesia, participar de la Santa Cena, ofrendar, orar en momentos de necesidad, orar por el necesitado. Pero ninguna de estas opciones responde a la pregunta que nos acabamos de hacer: ¿estoy siguiendo a Jesús? Eso solamente se lleva cuando tú y yo como iglesia tenemos una relación con Dios. ¿Sabía que podemos estar en la iglesia y no seguir a Jesús? ¿Sabía usted que podemos estar practicando diferentes formas de servicio hacia otros y no estar siguiendo a Jesús? Pero qué bueno es Dios para con nosotros en esta tarde, que Él quiere que nosotros aprendamos en esta tarde a cómo seguirlo de acuerdo a su voluntad. Si usted está tomando nota, escriba esto, que es muy importante para todo aquel que sigue a Jesús. Sabe, hay dos caminos, pero Jesús dice que Él es el único camino. ¿Estamos de acuerdo? El único camino que nos lleva a Dios es Jesús. Ahí no le podemos cambiar. Pero dése cuenta que cuando seguimos a Jesús,
a nuestra manera, se nos va a complicar todo. ¿Me escuchó bien? Podemos decir que seguimos a Jesús, pero lo hacemos a nuestra manera. Hermano, ¿pero de qué está hablando? Durante este mensaje usted se va a dar cuenta que muchas veces decimos: estoy siguiendo a Jesús, pero lo he venido haciendo a mi manera. Y eso, hermano, nos va a complicar todo. Ahora, la otra persona es la persona que sigue a Jesús, pero lo hace de tal manera que hace la voluntad de Dios. A esta persona también se le van a complicar las situaciones. Pero a diferencia de la primera persona, la persona que sigue a Jesús haciendo la voluntad de Dios va a tener a Jesús para apoyarle y para ayudarle. La persona que sigue a Jesús haciendo su forma de pensar, hablando como Él quiere, pensando como Él quiere, no tendrá el apoyo de Jesús. Le hago otra pregunta: ¿con cuál persona usted quiere estar? ¿Con la que hace la voluntad propia o con la que hace la voluntad de Cristo? Si hacemos nuestra voluntad, nos va a ir mal. Pero si hacemos la voluntad de Cristo, nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque al final vamos a poder vencer, porque Jesús está a nuestro lado. Ahora bien, entremos a la enseñanza. Para determinar si alguien sigue de verdad al Señor Jesucristo, debemos valernos de todos los preceptos bíblicos. Yo no voy a hablar de todo, solamente quiero hablar de 5 preceptos, 5 principios que tienen que diferenciar a una persona que sigue a Jesús a la manera de Jesús y no a la manera propia. ¿Entendimos? Entonces, número 1, y bien importante: el que sigue a Jesús debe saber quién es Jesús. ¿Conocemos quién es Jesús? Se dice que la persona que más conoce a una persona es su pareja, porque ni aún los padres ni los hermanos nos conocen a nosotros bien detalladamente. ¿Sabía usted eso? Quien nos conoce mejor es la pareja. ¿Por qué? Porque hay una intimidad. Entonces nosotros no vamos a conocer a Jesús hasta que no encontremos una intimidad, hasta que no tengamos una intimidad con Él. Llueva, truene, relampaguee, como dicen, pero hasta que tenemos una relación con Él, vamos a conocer quién es Jesús. Mire lo que dice una porción muy conocida, Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Le voy a hablar de quién es Jesús. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ve al 18, mucha atención al 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La diferencia entre una persona y otra está en el creer. Quizás usted había escuchado de Jesús. Le invitaron quizás el día de hoy a la iglesia, una invitación porque sus niños han estado viniendo a la escuela de vacaciones. Pero en esta tarde nosotros estamos orando que usted conozca a Jesús, que usted conozca al Salvador. Él no nos condena porque venimos al evangelio, llegamos a la iglesia, todos somos pecadores. Y muchas veces cuando nos invitan a la iglesia nos sentimos mal porque pensamos que la iglesia es para los que no pecan. Me gusta lo que dice el pastor Jonathan: no somos una iglesia perfecta. Y de hecho le digo un secreto y no se lo cuenta a nadie: no hay una iglesia perfecta. Porque ya cuando dicen que es perfecta, salga corriendo de esa iglesia. Se lo recomiendo, no se quede ahí. Sí, entonces como somos pecadores, se nos olvida muchas veces que hay un Salvador llamado Jesús. Por eso Jesús significa el que vino a salvar al mundo. Cuando tú y yo conocemos a Jesús, conocemos la vida eterna. Pero hay que seguirle. Hay que seguirle todos los días de nuestra vida. A todo aquel que ya aceptó a Cristo en su corazón, si yo le pregunto: ¿has tenido problemas desde que recibiste a Jesús?
Casi la mayoría va a decir sí, tuve problemas. Pero con la diferencia de que en ese camino pedregoso, en ese camino de dificultades, hemos tenido la mano de Dios que nos sostiene en cada momento. Si tú en esta tarde quieres iniciar un camino siguiendo a Jesús, esta es tu oportunidad. No es coincidencia que hayas llegado aquí. El Jesús que nosotros predicamos, el Jesús que nosotros conocemos, Él quiere darte vida eterna. Y a veces se cree que la vida eterna se va a encontrar cuando estemos en la eternidad con Él en el cielo. No, la vida eterna se empieza a vivir desde el momento que tú la aceptas en tu corazón. Lo digo por experiencia, yo traté muchas cosas en el mundo, drogas, vicios, lo que hay en el mundo, a mí nadie me cuenta porque yo lo probé. Y siempre había una soledad en mi vida. Siempre había un agujero, como digo yo, en el corazón y no lo podía tapar hasta que llegó Jesús. Cuando encontré a Jesús dije, esto es lo que andaba buscando. Ya no tengo que buscar nada, porque ahora conozco a Jesús, el que da la vida eterna. Quizás tú has venido, no sé cuántos años tienes, has venido rodando, has venido viviendo en el mundo, saliste de tu país, llegaste a este país. En este país encontramos todo a manos llenas, como dicen, pero te das cuenta que no tienes satisfacción en tu vida. Pensaste un día tener una casa propia, la tuviste, pero sigues anhelando tener otra. Llegaste a este país, obtuviste un carro último modelo, como dicen 0 millas, pero sigues añorando tener otro carro porque el que recién compraste la semana pasada ya no te gusta. Y quieres otro, y quieres otro. Yo estoy de acuerdo que tenemos que tener un auto, una casa así, pero cuando no hay satisfacción dentro de nosotros es porque necesitamos a Jesús. Muchas veces somos religiosos y decimos, sí, yo sigo a Jesús, pero no tenemos ese encuentro con Él. En esta tarde yo te invito a que tú conozcas a Jesús. Hermano, usted no sabe cuán pecador soy yo. Yo soy muy pecador. Te felicito por ser tan gran pecador, porque llegaste al lugar exacto. El Dios que nosotros predicamos, este Jesucristo que nosotros predicamos, tiene perdón para ti y para tus pecados, por muy pecador que seamos. Me gusta lo que decía Pablo. Yo muchas veces siento decir eso en mi corazón. De todos los pecadores yo soy el número 1. Sí, porque muchas veces nosotros nos hacemos el carita bonita. No, yo no he pecado. Mi vecino sí, mi esposa, si usted supiera a mi esposa, si usted conociera a mi familia. Pero ¿sabe qué? Dios conoce nuestros corazones, pero como no somos humildes, no abrimos nuestro corazón, no conocemos a Jesús. Conozcamos a Jesús en esta tarde. Número 2, el que sigue a Jesús debe confiar plenamente en Él. Y cuando confiamos en Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Obedecerlo. Aquellos que confían en el Señor, aquellos que dicen seguir a Jesús, deben de confiar plenamente en Él y obedecerlo. Mire lo que dice Juan capítulo 8 versículo 12. Jesús hablando. En su Biblia va a estar en letras rojas. Si no tiene una Biblia que tiene letras rojas, por ahí cómprese una que tenga letras rojas para que vea lo que Jesús dice. No estoy anunciando la librería, pero tenemos Biblias, tenemos libros, todo lo que usted quiera. Mire, hermoso este versículo 12. Es hermoso, dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Se dio cuenta? Cuando nosotros seguimos a Jesús, pero lo hacemos a la manera de Jesús, el mundo nace para nosotros. Ya no caminamos en oscuridad, ahora empezamos a caminar y vivir la vida eterna. Por mucho que oremos, por mucho que ayunemos, por mucho que ofrendemos, pero si no dejamos de hacer lo que hacíamos en las tinieblas, no vamos a seguir a Jesús como Él espera que lo sigamos. ¿Cuánto confías en Dios? Hermano, yo sigo a Jesús, pero apenas viene la tormenta, escuchas que truena y se acabó la confianza en Jesús. Apenas viene por ahí un pastor que
se crió en Los Ángeles, pandillero. Él hace muchas bromas y él decía, a veces vemos a un demonio pequeñito y nos hace bu y salimos corriendo. Entonces, ¿en quién confiamos? Sabe que nosotros como hijos de Dios, aquel que sigue a Jesús de todo su corazón, no debe de tener miedo a los demonios. Se quedaron callados. Esperaba más acción. Si yo soy un verdadero hijo de Dios, ni Satanás ni nadie me puede hacer temer. Yo no puedo coger temor con nada, porque más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Hay quienes incluso están en la iglesia que dicen, yo sigo a Jesús, pero yo no me voy a meter de lleno con Jesús porque sé que la piña se va a poner agria. ¿Qué estás esperando, hermano? La Biblia es clara. Tenemos que servirle a Él, tenemos que amarle a Él, tenemos que confiar en Él de todo nuestro corazón. A medias nada. A este Jesús que yo te estoy predicando en esta tarde, tenemos que darle todo. Hermano, no conocen mi debilidad. Sí, yo no la conozco, pero Él sí lo sabe. Hermano, no sabe cuánto me dañaron en la otra iglesia. Olvídate de la otra iglesia. Ahora estás acá. Métete en la mano del Señor y permite que Él te lleve por ese camino. Ese camino donde está la abundancia. No me refiero a lo material solamente, la abundancia de gozo. Sabe, muchas veces yo tuve la mejor comida en la mesa, pero había tristeza, había soledad, había rencor. Yo gastaba hasta $100, $200 en una comida, pero sin Cristo. Yo en ocasiones me ha tocado ver la nevera, el refrigerador vacío y yo tengo gozo. Hay un pomito de agua, me bebo el pomo de agua, contento. Porque la comida no es mi vida. Lo material no es mi vida. Yo sé en quién creo, en Jesucristo. Hoy no hay mucho, pero yo sé que el día de mañana va a haber. El apóstol Pablo decía, yo lo voy a parafrasear, él decía, yo sé vivir cuando hay escasez y yo sé vivir cuando no hay y cuando hay mucho. Filipenses capítulo 4. Y luego dice ese versículo que tanto me gusta, que tanto nos gusta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿sabe cuándo llegamos a ese punto? Cuando vamos siguiendo a Jesús a la manera de Él. Número 3, al seguir a Jesús encontramos perdón. Primera de Juan 1:9. Escuche este versículo atentamente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí me voy a detener un momentito. Pero fíjese la primera parte de este versículo. No sé si lo pueden dejar ahí en la pantalla. Si confesamos nuestros pecados. Todos y cada uno de nosotros que hemos entrado a este lugar en esta tarde somos pecadores. Todos. Entonces, cuando venimos a Cristo, debemos de confesar esos pecados hacia Él. Muchas veces no nos atrevemos a confesar lo que somos, porque no conocemos a Jesús. Hay pecados que nos han venido acarreando enfermedad, pecados que te acarrean soledad, pecados que te acarrean falta de ganas de vivir. Pero ¿sabes por qué estás luchando con eso? Porque no lo has confesado a Dios. Puedes tener ya años en la iglesia. Y de hecho, sabes, Dios sabe cuál es tu pecado, pero Él espera que tú y yo los confesemos. Que seamos honestos con Dios. Cualquiera que sea el pecado que tú hayas entrado en esta tarde, si tú lo confiesas en este momento delante de Él, ¿sabes lo que pasa? Mira lo que sigue diciendo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Solo Jesús puede perdonar tus pecados, sin importar tu pasado. Tuviste un pasado triste, un pasado de pecado fuerte, no te preocupes. Si confiesas esos pecados,
Mira lo que hace Dios. Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Y ahora mire la última parte. Esto me emociona. Dice, y limpiarnos de toda maldad. ¿Saben por qué muchas veces no podemos deshacernos del pecado? Porque no lo confesamos. No lo confesamos a Dios. No nos arrepentimos de todo nuestro corazón. No, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia todos son santos. No, mentira. Así no es como es el evangelio. En el evangelio yo vengo pecador, me arrepiento, entrego mi vida a Jesús, y ¿qué hace Él? Me limpia. Eso es lo que dice mi Biblia. Si su Biblia dice otra cosa diferente, tire esa Biblia a la basura, por favor. Porque hay muchas personas ahí afuera predicando que tienes que ser limpio, que tienes que dejar tus pecados para luego entrar a la iglesia. No, así no funciona. Esa es una herejía. Esa es una enseñanza falsa. Porque dentro de la iglesia todo aquel pecador se tiene que limpiar. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así que si alguien le dice a usted, deja de hacer lo que seas para que vayas a la iglesia, borre a esa persona del mapa o de sus contactos, o llámele como le llame. Pero nosotros los pecadores tenemos que venir al Señor, confesar nuestros pecados, arrepentirnos, para que luego ¿qué? Él venga y nos limpia. Y solo Jesús, solo el Espíritu Santo puede limpiarte de todo aquel pecado que hayas venido acarreando. Llámese como se llame. Para Dios pecado es pecado. A mí me llama la atención cómo Dios pone en cada uno de los libros que leemos, donde Dios especifica todos los pecados, en Corintios, en Efesios, Gálatas. Me llama la atención cómo Dios pone al homicida a un lado del mentiroso, al adúltero a un lado del chismoso. Para Dios es lo mismo el mentiroso que el adúltero. Pero nosotros decimos, no, yo no adultero jamás, pero nos gusta el chisme. Yo vengo a hacer lo mismo que el adúltero, que el fornicario, que el homicida. Sí, entonces cualquier tipo de pecado Dios quiere perdonarnos. Él está dispuesto a perdonarnos. Mire, también Mateo 11:28, por eso la Biblia nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Me gusta Jesús, ¿sabe? Porque Él nos acepta tal y como somos. Y vio que nosotros hacemos diferencia entre la gente. No, este no sabe ni hablar, a este ni me acerco. Pero dice Dios, no, a todos, vengan todos, todos. Estás cansado, cargado, te sientes menos, te sientes que te han hecho a un lado, ven conmigo si vas a tener vida eterna. Ese es el Jesús que yo creo. Ese es el Jesús que predicamos en esta iglesia. Un Jesús que no se interesa por tu pasado. Él se interesa por tu presente y por lo que va a hacer por ti el día de mañana. Si tú necesitas a Cristo, en esta tarde, en unos minutos te voy a dar la oportunidad para que tú le digas a Jesús, Jesús, ven a mi corazón, tal y como soy. He fallado, le he fallado aquí, le he fallado allá, pero aquí estoy. Número 4, vale la pena seguir a Cristo. ¿Sabía usted eso? A mí más de una vez me han dicho, tú pierdes el tiempo en la iglesia. Y yo les digo, no. Yo perdí mi tiempo en el mundo. Por años me predicaron, desde que yo tenía 12, 14 años. Y no fue ya adulto que yo vine al evangelio. Pero vale la pena seguir a Jesús. Mire lo que dice Juan capítulo 17, un capítulo hermoso, versículo 24. Aquí está Jesús orando por sus discípulos, por nosotros. Pero mire el sentir de Jesús hacia nosotros. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también estén ellos conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando seguimos a Jesús, vamos a ver su gloria.
cuando seguimos a Jesús, vamos a estar cerca de Él. Muchas veces, yo le hago una pregunta, ¿dónde vemos a Dios muchas veces? Lo vemos lejano, ¿verdad que sí? Yo así lo miraba. ¿Dónde estará Dios? Y sí, yo conocía Biblia sin estar en la iglesia, pero yo decía muchas veces que sentía la soledad, que sentía la opresión de la gente. ¿Dónde está Dios? ¿Cuándo va a venir aquí a estar conmigo? ¿Mirará mi vida con necesidad, que yo tengo la necesidad de buscarle? ¿Cuándo será el día que Dios se fije en mí? A veces lo vemos lejano. Y de hecho, antes de abrir nuestro corazón a Jesús, Él está lejano a nosotros. Pero dice la palabra de Dios, cerca de ti está la palabra de Dios, en tu boca y en tu corazón. Cuando tú y yo tomamos la decisión de abrir nuestro corazón a Jesús, ¿qué hace Jesús? Viene y habita en nuestro corazón. De hecho, Él quiere que tú y yo estemos con Él para siempre. Aquí nos está diciendo el versículo 24, que vean mi gloria. Y yo quiero que donde yo esté, ahí también ellos estén. Él no es envidioso. Él quiere que tú, que yo, todos nosotros estemos con Él en ese día, para siempre. ¿Saben cuál es la promesa más grande de la Biblia que yo he encontrado? Cuando dice Dios, yo estaré contigo siempre. Y yo sé que Dios no miente. ¿Alguien te ha dicho que iba a estar contigo para siempre y ya no está? Estoy seguro que sí. Más de una vez. Pero sabes, Dios no es así. Él lo que promete, lo cumple. Él no está ocupado. De hecho, en este momento, Él te está escuchando a ti. ¿Sabía que Dios es bueno en escuchar el corazón? A veces estamos cortos de palabras, no sabemos cómo comunicarnos, pero Dios conoce el corazón. De hecho, siento en mi corazón que hay personas que están esperando que termine esta semana para tomar decisiones. Pero Dios en esta tarde te dice, toma la decisión de acuerdo a mi voluntad. Yo estaba orando por este mensaje y sentía desde hace días, hay personas que ya solo están viendo el reloj. ¿Cuándo acaba el domingo? Porque necesito tomar una decisión. Pero esa decisión que necesitas tomar, no la tomes por tus emociones. Tómala de acuerdo a la palabra de Dios. Porque toda decisión que ponemos en las manos de Dios, seguro que nos va a dar la victoria. Seguro que no entendemos cómo va a pasar, pero cuando tomamos esa decisión de acuerdo a la voluntad de Dios, nosotros vamos a seguir caminando con Jesús. Y por último, quiero decirte que Jesús es para ti el día de hoy. Jesús es para ti. En cubano sería ahora, ¿no? En el mexicano es ahorita, ya. Para el cubano ahorita es más tarde, ¿no? Pero Jesús es para ti ya, ahorita, en este momento. No hay tiempo que perder. Ahora la decisión la tienes que hacer tú. Tú tienes que decidir si tú quieres a Jesús en tu corazón, quieres servirle, quieres seguirle. Y estoy seguro que las dos personas que yo hablé al principio, la persona que sigue a Jesús pero lo hace a su manera, está aquí. Como la persona que dice, yo voy a seguir a Jesús, pero yo lo voy a hacer a la manera de Dios. Yo sé que está aquí. Pero la decisión es nuestra. Mire lo que dice el Salmo 25, versículos 4 y 5. Me gusta el salmista, David, él hablaba las cosas como eran. Dice Salmo 25, 4 y 5, dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Pero luego el 5 dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo
el día. El momento de la espera se acabó para ti. El tiempo de tu reconciliación con Dios es ahora. ¿Quieres conocer la verdad de Jesús? Aquí está, en la Biblia. Pero lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón. Todo se hace por medio de la fe. El que cree en Dios es el que encuentra la verdadera paz. Pero la decisión es tuya en esta tarde. Digo tuya porque yo ya decidí seguir a Jesús. 23 años siguiendo al Señor, y créame, cada día que pasa yo digo: Señor, ¿por qué desde la primera vez que me hablaron de ti no me acerqué a ti? Por años el Señor estuvo tocando la puerta de mi corazón, pero yo quería seguir viviendo mi vida. Yo decía: la iglesia es para los viejos, eso no es para los jóvenes. Y yo seguía en el mundo. Así que en esta tarde, no esperes. Vamos a empezar a seguir a Jesús.